Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Una vez más nos encontramos en este programa Río de Agua de Vida, un programa que está destinado para cada uno de ustedes para leer la Biblia, para conocer más la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de estos programas. Bueno, hoy día ya es fin de semana, ya empezando el fin de semana, día viernes, vamos a seguir estudiando el tema pensamientos de la nueva era, la tercera parte de este tema que es muy amplio y tiene que ver mucho con los pensamientos, los criterios de este último tiempo. Pero como habíamos dicho, no es algo nuevo, sin embargo es ya desde hace miles de años atrás, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, el diablo había usado un medium, en este caso una serpiente, para engañar. Así que la nueva era, los pensamientos de la nueva era son son criterios, son pensamientos desde la antigüedad y actualmente sigue en boga y muchas personas son adeptas de esta forma de pensar. Dentro de las causas de la nueva era podemos mencionar que esta forma de pensar ofrece algo distinto para todos. Es decir, los fanáticos de la salud, los psicólogos, ecologistas, personas que se dedican al altruismo, personas altruistas, que son presa por esta forma de pensar. Por ejemplo, existen personas fanáticas de la salud, y aún en estos últimos días, queridos amigos, respecto a la enfermedad del COVID, como verán, hay mucha confusión. Incluso hay personas que están sacando o están inventando, por así decir, una serie de tratamientos que muchas personas, a veces por la desesperación, uno está optando y no siempre es real eso, y no siempre es la verdad. Así que esta forma de pensar rechazan todos los absolutos de la moralidad, habíamos dicho, no distingue entre el bien y el mal, hay una confusión, trata de igualar a todas las religiones del mundo. La nueva era trata de dice que todos son iguales y que no hay distinción. Para algunos el bien, para otros el mal, en realidad todos van por ese mismo camino. Generan una curiosidad por lo sobrenatural, aumentan el valor de la persona más que el valor de Dios, de la divinidad. Es decir, dan mayor énfasis en la misma persona, sus emociones, sus sentimientos, en fin, pero la Biblia no dice eso. Hace a un lado toda responsabilidad del ser humano respecto al pecado. La nueva era dice, no, tú puedes hacer lo que quieras, no vas a ser responsable de tus actos, es más, no vas a tener que dar cuenta a un Dios después de la muerte, en fin. Satisface el deseo de ser como Dios, ofrece un mundo perfecto, un mundo sin Dios. Eso es lo que dice esta enseñanza. Bien, existe una creencia falsa. Por ejemplo, los que creen en la nueva era, en los pensamientos de la nueva era, ellos dicen que su identidad es explotar al máximo su potencial. Dice su potencial para llegar a ser como Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra identidad se encuentra en la persona de Jesucristo, cuyo sacrificio nos acerca a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, querido amigo, es lo que le da a usted su identidad como persona, no usted mismo. Muy bien. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 en la Biblia, tenemos un versículo que el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, ahí les dice, miren, leamos Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe, no se dejen engañar, porque habrán personas, dice, que utilizarán medios como la filosofía, huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres y no según Dios, porque dice que ellos usarán, estos hombres utilizarán estas tradiciones conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay una diferencia, querido televidente, entre lo que el ser humano piensa, lo que el ser humano imagina, y aún los que proclaman esta forma de pensar, como es la nueva era, no es según Dios, no es según Cristo, es según el criterio del ser humano. Entonces ahí tiene, ¿qué es a quién vamos a creer? Al ser humano que tiene formas de pensar, o vamos a creerle a Dios que en su palabra, en la Biblia, nos enseña las verdades eternas. No olvidemos que la Biblia es el libro de Dios que nos enseña, donde podemos nosotros encontrar, leer la mente de Dios. Es porque es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, usted sabe la historia de cómo Satanás engañó a la primera pareja, a Adán y Eva. Y ellos pecaron, ellos desobedecieron. Podemos extractar algunas enseñanzas respecto a esta forma de pensar. Por ejemplo, en los primeros versículos, cuando Satanás se presenta a Eva y le convence para que ella tome del fruto prohibido y desobedezca a Dios. Y la nueva era, ¿no?, dice, entre varios de sus criterios, varios de sus pensamientos, es que ellos dicen que para alcanzar el conocimiento, uno debe ser iluminado. Uno necesita ser iluminado. Quizás por el dios Brahma, así dicen ellos, o el karma, que es una forma de ver las cosas, la causa, el efecto, en fin, la reencarnación y todo lo que la nueva era enseña. Pero en la Biblia, la verdad de Dios dice que para buscar el conocimiento uno necesita conocer la voluntad perfecta de Dios. Es decir, usted y yo, querido amigo, querido hermano, hermana, no podemos conocer o no podemos llegar a un conocimiento pleno si no sabemos la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios, amigos, está en su palabra, en la Biblia. Es decir, no podremos encontrar en ningún otro libro ni en alguna otra religión la voluntad perfecta de Dios, menos en la filosofía, menos en las fábulas, en historietas, leyendas, no, sino en la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad perfecta revelada de Dios. También podemos ver en el Génesis capítulo 3 que la nueva era, Satanás le dijo a Eva que no van a morir y que no van a haber consecuencias de su desobediencia. Así que, de acuerdo a estas enseñanzas, la verdad se revela a través de ciertos mediums, de intermediarios. Puede ser una deidad, un animal, un dios falso. Y Satanás siempre ha usado un medium. En ese tiempo usó una serpiente. Ahora usa un chamán, puede usar un brujo, un adivino, etc. Pero Dios no dice eso. Dios dice que en este mundo no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en la persona de Cristo. Cristo es el único intermediario entre el hombre, entre Dios y el ser humano. No existen absolutos, dicen ellos. Todo es relativo, todo lo puedes hacer. No hay malo ni bueno. La nueva era dice eso. No existen absolutos morales. Si para ti, dicen, mentir o la inmoralidad es pecado, para ti es malo, pero para mí quizás no es, dicen ellos. Pero la Biblia dice que la culpabilidad del hombre, cuando el hombre quebranta la ley de Dios, entonces vemos que Dios castiga esa desobediencia y todo pecado sufrirá siempre las consecuencias.
O sea, Dios dice no dará por inocente al culpable, Dios castiga al pecador, al desobediente. Las mentiras de la nueva era dice también que el dolor no es una realidad, solo es una ilusión de la mente. Miren, la nueva era enseña que el dolor es algo que para algunos vale, para otros no, que no es una realidad. Ellos no aceptan el dolor como algo real, sino dicen que es algo mental simplemente. Pero la Biblia no dice eso. Dios dio el dolor cuando Dios le dijo a Eva, con dolor tendrás a tus hijos. A Adán le dijo, espinos y cardos te producirán y comerás el pan del día con el sudor de tu frente, tendrás sufrimiento, tendrás dolor. ¿Ven? Miren, hay esa gran diferencia. Satanás hace creer al ser humano que el dolor no es real. No es real. Pero Dios dice, no, el dolor es real. También las mentiras, una de las mentiras de la nueva era es que no existe el juicio divino. El diablo siempre ha hecho creer y quiere hacer creer al ser humano que después de la muerte no hay otra vida. Es más, que la muerte es el final. Y que no hay que dar cuenta a un Dios después de la vida, después de morir. Pero Dios no dice eso en su palabra. Él dice, y aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios les castigó, ustedes saben, les expulsó del jardín del Edén y Dios sentenció, dio su juicio. Dios siempre castiga al pecador que no se arrepiente. Otra de las mentiras en el Génesis 3, cuando vemos, es que ellos dicen que no hay muerte. Todos, dice, pasan por ciclos de la reencarnación. Otra de las mentiras de Satanás en la nueva era es que no hay muerte, pero sí hay reencarnación. Pero el Señor habla de la resurrección. Los cristianos creemos en la resurrección. Satanás enseña la reencarnación. Él dice que no, si mueres en tus pecados, no te preocupes, tú te vas a reencarnar dentro de un tiempo en un animal o en otra persona. Pero Dios no dice eso. Dios estableció que el hombre iba a morir por sus pecados. Otra de las mentiras de la nueva era es que somos Dios. Mira, imagínense la unión entre el humano y la divinidad, un Dios, pero Dios dice que no, que Él es el único Dios que gobierna todo el universo. Y otra de las mentiras es que Dios es una fuerza física, no es una persona. Miren, la nueva era enseña eso. No sé, querido amigo, no sé si estas frases le son familiares a usted. Que Dios es todo y todo es Dios. Es una frase que usan los nuevaeristas. Y muchos creen que Dios no es una persona real, sino una fuerza simplemente. Pero la Biblia enseña que Dios es una persona que se comunica con nosotros. Ahí en el jardín del Edén Dios dice, se paseaba. Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Dios era un Dios personal. Dios ama, Dios tiene su voluntad, Dios es un Dios personal, que quiere tener una relación también con usted, querido amigo, querido hermano. Él es un Dios personal. Pero existen algunas promesas que la nueva era proclama y enseña, y muchos lo creen. Y usted no sé si lo cree, querido amigo, querida amiga, no sé si usted cree las promesas de la nueva era. Por supuesto que el diablo usa estas promesas para captar más adeptos. Pero a su vez están también las promesas de Dios, están también las promesas de Dios. Por una parte están las promesas de la nueva era, por otra parte están las promesas de Dios. Miren, mencionemos algunas. La nueva era promete que la fuente de la autoimagen, no olvidemos estas enseñanzas, por lo menos esta semana estamos extractando del libro de Jung Hunt, del ministerio Esperanza para el Corazón. Es una literatura cristiana muy valiosa, muy importante, muy interesante. De ahí estamos extractando algunas de estas enseñanzas. Así que, ellos dicen que la fuente de la autoimagen, porque no olvidemos que la nueva era
querido amigo, exalta la autosugestión, la autoproclamación, la autopromoción. Yo, etcétera, etcétera. El mundo siempre ha exaltado a la persona, pero Dios quiere que exaltemos a Dios. Hay esa gran diferencia. Ellos exaltan la autoimagen y ellos creen que la autoimagen está en la imaginación. Todo es aquí arriba, dicen ellos. Todo está aquí. Si tú quieres ser rico, puedes serlo. Y si tú quieres ser pobre, puedes serlo, dicen ellos. Pero la promesa de Dios, la Biblia dice que la fuente de la autoimagen, si vale la expresión, está en la palabra de Dios. Ahí está. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo del ser humano, que parte, dice, divide el espíritu del alma, y entra los tuétanos, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es profunda, es como un bisturí. La Biblia es como un bisturí que penetra hasta lo más íntimo del ser humano. Y así que la fuente de la autoimagen, la fuente de todo lo que usted y yo podamos alcanzar, está en la palabra de Dios, no lo olvide. Otra de las promesas de la nueva era, las falsas promesas, por cierto, es que la fuente del éxito está en la conversación positiva contigo mismo. La nueva era enseña que el ser humano tiene un potencial quizá ilimitado. Ellos dicen, tú tienes un potencial ilimitado que puedes conversar contigo mismo lo que tú quieres ser, bueno o malo. Confía en ti mismo, dice, no confíes en nada ni en nadie. Tú tienes un potencial, debes hablar contigo mismo, con una luz, tu ángel, tú mismo. En fin, así dice una de las promesas de la nueva era. Pero la Biblia no dice eso, amigos. Miren, se dan cuenta que Satanás siempre ha estado tergiversando, ha estado mezclando la verdad con la mentira. La Biblia enseña que la fuente del éxito, la fuente de todo lo que usted y yo que quisiéramos obtener, está en la persona de Cristo. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí, dice Jesús, no podrán hacer nada. Separados de mí, no podréis hacer nada. No podréis lograr nada, dice Dios. Entonces, pero el diablo dice, no necesitas de Cristo, no necesitas de Dios. Tú puedes lograr todo lo que tú quieres. Esa es una mentira, querido amigo. Muy bien, otra de las promesas de la nueva era es que la fuente de la salud, de la prosperidad, todo lo que tú quieras obtener, riquezas, en fin, es cuestión de que tú lo digas, lo hables y lo declares. Quizá para algunos cristianos esto les es algo también familiar. He oído de un grupo de personas que se aferran a esta forma de pensar y son cristianos y dicen que para tener algo uno necesita decirlo, hay que proclamarlo, hay que declararlo, dice. Y bueno, vi en una ocasión una persona que fue a un cierto lugar y vio una casa y dijo, esta casa declaro en este momento que va a ser mía. Declaro en este momento que va a ser mía, en fin. Bueno, una forma de pensar. La nueva era enseña eso. Si tú quieres ser rico, dicen ellos, es cuestión de que tú mentalices, visualices quizá los detalles aún de esa riqueza, de lo que tú quieres lograr, y te concentres y clames quizá a un dios Brahma o a cualquier otra deidad, y digas y declares, y digas, yo quiero ser rico, y así será, dicen ellos. Pero la Biblia, amigos queridos hermanos, no dice eso. En ninguna parte de sus páginas la Biblia enseña que uno si quiere obtener algo debe declamarlo, reclamarlo, ni siquiera hacer ninguna otra o decir alguna otra frase, como la magia. La magia enseña eso.
Dice, si tú quieres obtener algo, tienes que decir ciertas las palabras mágicas y se te van a cumplir tus deseos. Amigos, esa es una mentira satánica. El Señor Jesús enseñó, miren la diferencia, ¿no? Que la fuente de bendición es el Señor, es Cristo. Dice, si tú, ¿no? Miren, la fuente de salud, la enfermedad, la muerte, está en la soberana mano de Dios. En Isaías 45:7, vamos a leer, miren, aquí hay un versículo que echa por tierra todos los falsos pensamientos que usted y yo podamos tener respecto aún a la prosperidad, respecto a las riquezas. Hay mucha gente que va a Dios, ¿saben por qué? Para obtener riquezas. Y aún los nuevaeristas son adeptos de esta forma de pensar porque quieren obtener riquezas imaginando, quizás pensando. No estamos diciendo que el trabajo, la superación, el esforzarse, el duro trabajo sea malo, no. Es más, si usted se esfuerza y se dedica, es una persona trabajadora, va a obtener aún riquezas, va a obtener réditos, en fin. Eso es algo bueno, es una bendición de Dios que uno lo recibe. Pero no, la nueva era proclama otras cosas. Tú puedes quedarte ahí sentado, quizás imaginando y clamando a una cierta deidad, o practicar el yoga y tener un contacto, porque el término yoga significa estar en unión, en contacto con una otra deidad y obtener falsas enseñanzas, falsas promesas, falsas ideas e ilusiones para obtener una riqueza. Pero miren, leamos en Isaías 45:7, dice, yo formo la luz, dice Dios, yo creo las tinieblas. Miren, aquí Dios se acredita como el Dios verdadero y dice, Señor, el Dios Jehová, dice, yo creo las tinieblas, hago la paz, creo aún la adversidad, dice Dios, yo soy Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Ven? Dios hace todo eso, no es que lo que usted declare o lo que usted piense, no. Esa es una idea errada, una idea equivocada. Otra de las promesas de la nueva era es que la fuente de fe está en tomar las decisiones. Ellos dicen, no, en este mundo es cuestión de que tú tomes decisiones. Tus decisiones son más importantes que Dios. Si quieres tener fe, debes tomar decisiones adecuadas. Queridos amigos, eso no es... La fuente de la fe es Cristo, el autor y consumador de la fe. No son sus decisiones, es la persona del Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor. Así que si una persona no tiene a Cristo en su vida, no tiene a Dios, al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces puede creer cualquier otra forma de pensar. Y ahí es donde la persona se aleja de Dios. No cree en nada de lo que dice el Señor y cree a cualquier... Y va a creer, la persona que no tiene a Cristo en su vida puede creer cualquier otra ideología, como en este caso, como la nueva era. La pregunta entonces es, ¿usted qué está creyendo? ¿Usted cree, usted es una persona adepta de la nueva era o usted cree a Dios? Usted tiene fe. La verdadera fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y por eso fue contado por hombre justo. Otra también, las confesiones positivas, ellos hablan, dice, Cristo es el medio para derrotar los problemas, de acuerdo a la palabra del Señor. Cristo dijo, Juan 16:33. Miren, así dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo así, para que en mí tengáis paz. Ustedes deben saber que en mí pueden tener la paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Cristo dijo, en el mundo siempre... Y esta pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, es una aflicción que todos los seres humanos estamos experimentando. Pero, dice Jesús, confiad que yo he vencido al mundo. Aquí no dice, Dios no
dice, ustedes deben confesar o deben, es cuestión de que ustedes tengan una mentalidad positiva, ustedes tomen buenas decisiones, ustedes díganlo, declárenlo. No, 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 Dios no dice eso, sino que Dios, el Señor, dice que Cristo solamente en Cristo solamente podremos obtener la paz. ¿Sí? Esa es una verdad absoluta que usted y yo debemos saber. Y bueno, unos argumentos que también usa la nueva era. Por ejemplo, dice, podemos creer, dicen ellos, podemos creer en una realidad a partir de una energía universal. Ellos hablan mucho de la energía universal, la energía universal. Dice, el universo es una energía, es algo que está ahí y que tú puedes pedir del universo lo que tú desees, pero la Biblia dice, solo Dios puede crear una realidad. No se ilusione, querido televidente. Quizás usted creyó, hace un tiempo leí un pequeño librito, El Secreto, titulaba, donde el autor o la autora, no recuerdo, decía que el universo está con un potencial ofreciéndote, es como un Dios al universo, a la creación, lo llama una especie de una deidad, y que depende de cómo usted sea, si usted hace bien a su prójimo, entonces el universo como que está obligado a darle un rédito, de ahí le manda como un paquete de regalos. Si usted piensa, por decir positivamente, es decir, si usted piensa en lo positivo, en riquezas, por ejemplo, entonces el universo le va a mandar eso. Si usted imagina cosas materiales, etcétera, etcétera, el universo le va a enviar. Bueno, es una forma de pensar equivocada, amigos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo Dios puede crear una realidad de la nada. Dios, no el sol, no el universo, sino Dios. Miren, el diablo cambia. El diablo siempre quiere que el ser humano adore a la creación, no al creador. El diablo quiere que adoremos nuestra mente, no a Dios. Pero Dios no, él dice en su palabra, en Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice, Dios dice, yo creo los cielos, Dios creó los cielos, Dios formó la tierra, la hizo, la compuso, yo soy Dios y no hay otro, dice el Señor. ¿Ven? Miren, eso es algo muy profundo, no hay otro. Otro argumento que la nueva era usa es cuando dice que Brahman, que es el Dios impersonal, que los nueveristas, que aún los que creen en el karma, ellos creen que Brahman es un Dios impersonal. En realidad Brahman es Satanás, es un demonio, es quien rige el universo. Ellos creen que Brahman es el Dios impersonal que gobierna el universo, imagínense. Y que, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Salmo 103, en el capítulo 103, versículo 19, así dice la palabra del Señor, escuche. Jehová estableció en los cielos su trono. Él estableció su trono y su reino domina sobre todos. Dios es el que domina, su trono está allá en el cielo y es el que domina, gobierna toda la creación, todo el universo. No es Brahman, no es Brahman. Otro de los argumentos que ellos usan es que Dios permite que todos sean ricos en este mundo y Él manda sus riquezas, por eso muchos dicen, pare de sufrir. ¿Ha oído usted esa frase? Si tú vienes a Dios, no vas a tener que sufrir, vas a ser rico, vas a tener dinero, vas a tener fama, poder. Pero la Biblia no dice eso, amigos. El Señor Jesucristo en Mateo 6, en Mateo capítulo 6, versículo 19, el Señor Jesús dijo así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín, donde la polilla corrompe,
Si no hacéis tesoros, dice, en el cielo, donde ni el orín corrompe, ni la polilla corrompe, ni ladrones minan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, así dice la Biblia. Bien, el Señor nos dice que no nos preocupemos tanto en acumular riquezas, fama, poder en esta tierra. Por eso que los cristianos no tenemos que estar muy preocupados por lo que ocurre en esta tierra, acumular riquezas, fama, poder. No, no, no. Los creyentes verdaderos estamos en esta tierra para glorificar a Dios, para llevar el mensaje, para salvar almas. Esa es su misión, querido amigo, salvar almas. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué predicas? Alguna vez alguien me ha preguntado. Yo les digo, mi misión fundamental en esta tierra no es ser famoso, no es acumular riquezas, no, no, no. Mi misión es de mí poblar el cielo, llevar a las almas. Por eso tratamos de impregnar con el Evangelio nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Sucre. Mi misión como predicador, querido amigo, querida amiga, es llevarle a usted al cielo, que cuando usted muera vaya al cielo, no se vaya al infierno, porque si usted cree en la nueva era, usted se va a ir al infierno. Pero mi misión de mí es que usted vaya al cielo, que usted poble el cielo, no que se vaya al infierno, porque hay miles de personas, millones de personas van al infierno, están yendo al infierno. Pero nuestro deseo es que usted y yo todos vayamos al cielo. Vayamos al cielo, no pensar en las cosas terrenales. Y finalmente podemos ver que el juicio de Dios es real. La nueva era enseña que no hay un juicio después de la muerte, que nunca vamos a dar cuenta a Dios, pero la Biblia no enseña eso, que el juicio, Dios un día va a castigar al pecador que no se arrepiente. Así que, queridos amigos, les animo. Debemos animarnos, leamos más la palabra del Señor, busquemos a Dios. Y el único camino para llegar a Dios no es la religión, no es la nueva era, no es la filosofía, no es el sectarismo, no es tener una secta, no, 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 es Cristo. Cristo es el camino. Si usted no tiene a Jesucristo, aunque sea usted mormón, testigo de Jehová, o de alguna iglesia cristiana, aunque usted se afilie a alguna otra religión, no va a ir al cielo, no va a ir. Cristo es el único que salva. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos verdades absolutas, verdades eternas. Quizás algunos, mi Dios, aún somos adeptos de la nueva era. Y estamos pensando, mentalizando en cosas que ni siquiera entendemos tal vez. Perdónanos. Queremos, Señor, buscarte a ti a través de la persona de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.